Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga a todos quienes esté viendo este video. Bueno, primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es José Eduardo Campos Avelino y el día de hoy les quiero presentar el Evangelio según el libro de Romanos. Bueno, el Evangelio en su contexto de la carta de Romanos. Más bien, la carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente ahí por el año 55 y 57 después de Cristo. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Roma. Esta iglesia, bueno, se encontraba en Roma. Incluso había algunos judíos que se mudaron hacia la ciudad de Roma, y ahí fue donde se formó esta iglesia, ¿verdad? Además de que, bueno, había varias sinagogas en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo en ese momento no estaba presente con la iglesia. Es por eso, ni siquiera la conocía. Incluso es por eso que él les envía esta carta y les dice que espera algún día estar con ellos, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de que el apóstol Pablo no conocía a esta iglesia, pero sí tenían una relación muy íntima entre ellos, entre hermanos, ¿verdad? Ahora, el tema principal del libro de los Romanos es, por ejemplo, la justificación, la salvación por gracia, y por ejemplo podemos ver también que por ejemplo la predestinación, ¿verdad?, de los santos, y abarca muchos temas muy amplios que se encuentran dentro de este libro. Pero bueno, lo más importante del libro es la salvación. Dentro del libro de Romanos podemos encontrar muchos temas de evangelización hacia la iglesia, ¿va?, hacia el creyente, porque no necesariamente porque una persona ya cree o ya se dice ser cristiano, no quiere decir que ya con eso es suficiente, sino que en ocasiones se requiere de que la persona día con día se esté llenando espiritualmente de la palabra, ¿verdad? El capítulo 1:16 al 17 nos habla el apóstol Pablo de la salvación, ¿verdad? Y nos habla también de que él no se avergüenza del evangelio. El texto dice de esta manera, lo voy a leer, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él, el judío primeramente y también el griego, porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este texto nos demuestra que, bueno, en ocasiones nosotros podemos avergonzarnos incluso del propio evangelio, ¿verdad? Y igual aún no sabiendo que en él pues depende, por medio del evangelio depende la salvación de las personas, ¿verdad?, de cada creyente, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de él, porque como dice también en otra parte, que el justo por la fe vivirá. Entonces ahí nos demuestra que nosotros debemos de estar bien delante de Dios, creyendo siempre en Jesucristo para nosotros alcanzar la salvación y no avergonzarnos de su evangelio, ¿verdad? En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice que nosotros, o sea, el ser humano,
está destituido de Dios, como dice Romanos 3:23, que dice que el pecado nos separa de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma que debe de estar firme en la fe. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús. De la misma manera, el apóstol Pablo nos llama a recibir la salvación, pero por medio de la gracia, de una manera gratuita. O sea que la salvación es por gracia y no es por obra, ¿verdad? Como dice Romanos 6:23. De la misma manera podemos ver que el Espíritu Santo nos ilumina y nos da una nueva naturaleza que nos lleva a Cristo por medio del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:1-2. Y así podemos ver la soberanía divina de Dios, ¿verdad? O sea que ahí quiere decir que Dios tiene el propósito en la historia, de cada uno de nosotros, o en la vida de cada persona o cada creyente. Él tiene ese compromiso para con nosotros, y nosotros debemos tener ese compromiso para con Él, porque Él ya mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. De la misma manera, nosotros debemos de tener un compromiso hacia Él. ¿Para qué? Para que pues nosotros de la misma manera podamos recibir de ese regalo que Cristo o Dios nos ha otorgado. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos, dice que los judíos y los gentiles se hicieron un solo pueblo. El evangelio es para todos sin distinción, como dice Romanos 1:16. Ahí podemos ver que de ambos pueblos hizo uno, el cual dice que ya somos iguales, tanto judíos como gentiles, ya somos uno, porque Él no hace distinción de personas. Y por ejemplo, nosotros debemos de tener la responsabilidad de vivir la fe mediante su palabra, como dice Romanos 12:1-2. La necesidad de la salvación es muy importante, porque dice la palabra ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto indica que todos necesitamos una salvación debido al pecado que hay en el hombre desde el principio de la humanidad, cuando fue la caída de Adán y de Eva, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén. Desde ahí nosotros estamos contaminados por el pecado, y dice Romanos, dice este texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo cual indica que nosotros necesitamos de nuestro Salvador Jesucristo. En Romanos 5:8 nos dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas palabras son muy hermosas, ¿verdad? Pues podemos ver el amor de Dios, porque dice que Cristo murió por nosotros. De la misma manera, el ser humano tiene que corresponderle a Dios amándolo de la misma manera, y no solo amarse a sí mismo, sino que de la misma manera amar al prójimo para poder amar a Cristo, porque de otra forma no se podría llevar el evangelio a las personas,
¿Por qué? Porque todos estamos necesitados de Cristo y por lo tanto todos debemos de amar a nuestro prójimo y presentarle el Evangelio a cada persona, ¿verdad? Romanos 10, 9 al 10, y de la misma manera nos dice que Cristo, o sea, que todos los que creamos en Él, ¿verdad? Seremos salvos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y dice también la palabra que la salvación es por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, como dice Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La salvación atrae una nueva vida y una transformación. Eso es lo que nos está indicando este texto. Y de la misma manera, esto nos da una esperanza eterna, tal y como nos dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos da una seguridad de la salvación, o sea, nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído de todo corazón por medio de la fe en Jesucristo, y eso nos va a llevar a una salvación, a una vida eterna que Cristo nos ha regalado mediante su Hijo, mediante la promesa que Él hizo de que seremos salvados de la ira venidera, ¿verdad? Bueno, en resumen podemos decir que este libro es un libro que pues da mucha enseñanza hacia las personas, hacia todo el creyente, toda la persona que quiera ser salva, ¿verdad? Por medio del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y por medio de esta palabra, muchas iglesias se llenan del poder del Espíritu Santo y le damos gracias al eterno Dios y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto sería todo por el día de hoy, esperando que la gracia del Señor esté con todos ustedes y que Dios los bendiga grande y enormemente. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.